Nelly, ¿cuál es el mejor método para estudiar la Biblia? Esa es una de las preguntas que me hacen muchísimo en las redes sociales. Ustedes quieren saber cuál es el método que yo utilizo para estudiar la Biblia y que yo considero que es el mejor. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este video. Bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Nelly Vizcarrondo y hoy quiero compartir con ustedes acerca de cuál es el mejor método de estudiar la Biblia o para estudiar la Biblia. Pero antes de hacerlo, quiero darle la bienvenida a muchos nuevos subscribers que tenemos por aquí en el canal. También tenemos muchos nuevos followers en nuestra página de Instagram, tanto en mi Instagram personal de Nelly Vizcarrondo como en Conversando Contigo Mujer. Ahí yo comparto diferentes contenidos, si se han dado cuenta. Trato de dejar Conversando Contigo Mujer solamente para lo que es el estudio bíblico, compartir reflexiones y cosas para nosotras como mujeres cristianas. Y en mi página personal pues comparto un poquito más sobre mi vida personal, enfocado más en lo que es el homeschool y el estudio de mis dos niñas pequeñas. Si me sigues en las dos redes sociales vas a ver que no siempre tengo el mismo contenido. Quizás vas a encontrar unas cosas en Nelly Vizcarrondo y vas a encontrar otras cosas en Conversando Contigo Mujer, pero si me sigues en las dos, pues muchas gracias. Así que bienvenidos a todos, gracias por formar parte de esta familia que cada vez sigue creciendo, gracias a Dios. Hoy comparto con ustedes lo que es para mí el mejor método para estudiar la Biblia. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero si eres un creyente o una creyente de muchos años, quizás llega un punto en que como que no le sacas provecho a ese tiempo de estudio, como que se vuelve algo monótono, a veces se puede volver hasta algo aburrido, a veces se puede volver como algo tedioso, como que no tienes esas fuerzas o esas ganas o ese ímpetu para sentarte a estudiar la Biblia. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó por mucho tiempo y no fue hasta que descubrí que las herramientas que estaba utilizando no eran las correctas y que no tenía ningún método para estudiar la Biblia. Eso fue lo que a mí me hizo abrir los ojos y ver que no era la palabra lo que estaba mal, no era la Biblia lo que estaba errónea o que estaba tediosa. El problema era yo. Por eso hoy quiero compartir esto con ustedes, porque sé que es un método que si lo practicas correctamente vas a sacarle mucho provecho a tu tiempo de estudio de la palabra. Así como nosotros implementamos métodos para estudiar alguna materia, nosotros necesitamos tener un método para estudiar la palabra del Señor. Y esto es algo que yo he visto que no se enseña mucho en muchas congregaciones y es lamentable. ¿Verdad? Venimos a los caminos del Señor, queremos aprender acerca del Señor, queremos conocer a Dios y muchas veces nos inclinamos a querer conocer a Dios basado en nuestras experiencias externas o nuestras experiencias emocionales, más que conocer a Dios a través de lo único que Él nos ha dejado para conocerlo en verdad, y eso es su palabra. No vamos a conocer a Dios más de otra manera que no sea a través de su palabra. Así que el método que yo utilizo, que he venido aprendiendo desde un tiempo para acá, y les digo sinceramente, ha cambiado mi manera de ver la palabra, ha cambiado mi tiempo de estudio en la palabra, ha cambiado mi manera de yo acercarme a la Biblia, es el método inductivo. Quizás ya ustedes hayan escuchado esto, quizás algunos de ustedes no, pero el método inductivo básicamente trata de tres cosas. Aquí tengo mis apuntes como siempre porque no quiero que se me quede nada. El método inductivo lo usamos para observar, interpretar y luego aplicar el texto bíblico. O sea, primero observamos el texto, luego interpretamos ese texto y luego entonces aplicamos ese texto. Normalmente, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces y normalmente en la mayoría de los casos las personas pasan de leer el texto a querer aplicarlo rápidamente. Entonces, dejamos la observación, dejamos la interpretación y vamos a decir, el 95% de las veces
aplicamos ese texto erróneamente. Ese es un problema grave que tenemos hoy, donde la Biblia no se aplica correctamente porque no se observa y no se interpreta. Entonces, hoy en día tenemos un analfabetismo bíblico porque muchos creyentes que aman al Señor, muchos creyentes que de verdad quieren conocer al Señor, no saben cómo acercarse a la palabra de Dios y pueden cometer errores que a la larga pueden llevarlos a malinterpretar la Biblia y creer mentiras porque han escuchado cosas de otras personas. Así que el método inductivo, primero, observas ese texto, observas las palabras. Es importante aprender un poco de gramática. Aquí fue donde yo me di de cuenta que los verbos, los adjetivos, que si las puntuaciones, las comas, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Las conjunciones, las preposiciones, y si no te acuerdas muchas de estas cosas, como a mí me pasó, gracias a Dios hoy tenemos a Google, nuestro amigo, puedes ir y buscar un poquito de información de estas cosas en el lenguaje en español, lo que es la gramática, y te va a ayudar muchísimo. Ese es el método inductivo. Ahora, lo contrario al método inductivo es el método deductivo, que era lo que yo personalmente hacía. El método inductivo, que es el que yo considero el mejor, lo que nosotros hacemos es extraer lo que hay en el texto. Por eso yo primero observo, luego interpreto y al final aplico. Yo voy a observar, yo voy a interpretar y yo voy a aplicar lo que hay en el texto. Yo no le voy a añadir absolutamente nada. Por el otro lado, el método deductivo lo que hace es lo contrario. Lo que hace es añadir al texto cosas que el texto no dice. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos extraer la verdad, sacar la verdad de ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia es objetiva. La Biblia tiene su verdad. Si la Biblia fuera subjetiva, entonces estuviera sujeta a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros interpretaríamos la verdad de una manera diferente. Entonces imagínate, tendríamos como está el mundo en el que vivimos ahora, que todo el mundo tiene su propia verdad, pero la palabra del Señor tiene una sola verdad. Ahora, te voy a dar 5 cosas por las cuales yo considero que el método inductivo es el mejor. Pero antes de eso, quiero explicarte algo que anoté aquí para que no se me olvide. Y es que el método inductivo es sinónimo, esta palabra yo sé que ustedes la han escuchado mucho, de la exégesis. El método inductivo es sinónimo de la exégesis. O sea, la exégesis lo que hace es extraer, como te dije, lo que hay en el texto. Lo contrario a la exégesis es la eisegesis, que es añadirle al texto. Pueden buscar un poquito más de información aquí en las redes. Hay algunos talleres muy buenos que puedes conseguir online completamente gratis, donde te pueden dar un poquito más de información. Esto que yo te estoy dando es bien básico, pero para que más o menos tengas una idea. Ahora, ¿por qué este es el mejor método para estudiar la Biblia? Aquí voy. Número 1. El estudio inductivo de la Biblia es el más objetivo, como te dije. O sea, la Biblia tiene su propia verdad. No es que nosotros vamos a añadir nuestra verdad al texto, sino que yo me voy a acercar al texto a buscar qué es lo que el texto me quiere decir. ¿Qué fue la idea del escritor que escribió ese libro, que escribió ese párrafo, que escribió ese capítulo? ¿Cuál era la idea de Pablo, vamos a decir, cuando le estaba escribiendo a los Corintios? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribirle a los Corintios? Yo debo de tomar esas cosas en consideración para yo no añadirle lo que yo creo que Pablo quiso decir. Porque lo que yo quiero hacer es saber qué es lo que la palabra del Señor me quiere decir. Número 2 es que es el acercamiento más seguro. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Ahí están todos los datos. Yo no tengo que inventar nada. Yo no tengo que
buscar información que me lleve quizás a otras cosas que no son realidad, sino que el texto tiene la información. Quizás si busco otros textos paralelos, que sea paralelo a ese texto que estoy leyendo, me va a dar un poco más de luz y voy a poder entender. Pero es el método más seguro porque todo depende de los hechos que ya están ahí escritos. Número 3 es el acercamiento más enriquecedor. Y esto es sumamente verdad, porque cuando yo comencé a estudiar la palabra del Señor de esta manera, fue como que a mí se me cayó una venda de los ojos y era tan rico poder disfrutar la palabra, porque a eso es lo que te lleva este método, porque no solamente vas a leer la Biblia, sino que vas a observar ese texto detenidamente, vas a interpretarlo correctamente y vas a aplicarlo de manera correcta. Entonces, es el método más enriquecedor porque luego que tú estudias ese texto, tú te sientes tan lleno de la palabra del Señor, sientes como esa alegría de que, wow, estoy entendiendo lo que Dios quiso decir en ese texto que estoy leyendo. Número 4 es que el acercamiento más provechoso porque no tienes que andar inventando nada, vas a sacar provecho a ese tiempo que vas a estar en la palabra del Señor. No te vas a sentar ahí en un escritorio, en una mesa o donde sea que vayas a estudiar, solamente decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y por dónde comienzo? ¿Y por dónde termino? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No, sino que vas a sacarle provecho a ese tiempo de estudio de la Biblia, porque sabes lo que vas a hacer. Vas a observar, vas a interpretar lo que estás observando y vas a aplicar lo que estás observando. Y lo número 5 es que es el acercamiento más lógico. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué es el más lógico? Pues porque no empiezas desde atrás para adelante. Tiene una lógica que tú primero observes el libro. Si a ti te llega una carta, lo primero que tú haces es observar esa carta. Tú lees esa carta detenidamente porque tú quieres saber qué es lo que la persona te escribió, te está diciendo. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Yo necesito observar cada detalle. Por eso, si me sigues en mis redes sociales, te podrás dar cuenta que yo utilizo también un sistema de colores para estudiar la Biblia donde cada color significa algo. Voy a estar haciendo un video aquí más adelante porque estoy preparando una guía específicamente sobre ese método de colores que yo utilizo para que ustedes puedan tenerla y puedan saber usarla. Y de verdad, el método inductivo junto con este método de colores te va a cambiar la manera de tu ver la palabra del Señor y de tu poder estudiarla por ti mismo. Entonces, tú tener ese tiempo de primero observar, luego interpretar y entonces a lo último, después de yo haber pasado ese proceso, entonces aplicar, hace lógica que yo lo haga de esa manera. No hace lógica que yo lea el texto y rápido yo salte a la aplicación, porque cuando hago eso me voy a pasar por delante muchos detalles, muchas cosas que el texto me dice. Así que estas son las 5 razones por las cuales yo considero que el método inductivo es el mejor. Te lleva a acercarte a la palabra de una manera que no vas con tus ideas, no vas con tus creencias quizás de cosas que has escuchado, sino que te despojas de todo eso y te acercas a la palabra del Señor en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude y que te guíe para tú poder entender su palabra. A veces yo veo personas que piensan que Dios está escondiendo su voluntad o que Dios está escondiendo las verdades que hay en su palabra y nosotros tenemos que como que todo el tiempo andar preocupados porque no sabemos qué es lo que Dios quiere decir. No, Dios quiere que nos acerquemos a su palabra para que nosotros las podamos entender. El salmista en el Salmo 119:18 decía, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. O sea, abre mis ojos para abrir las maravillas, a ver las maravillas de tu palabra. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver
las maravillas, las verdades, las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos en su palabra. No podemos buscar esas cosas en otros lugares, en otros libros, en nuestras experiencias emocionales. Esas verdades solamente están en la palabra del Señor. Por último, quiero recomendarte que si vas a implementar este método, puedes utilizar algún comentario bíblico, puedes utilizar algún diccionario bíblico, puedes utilizar alguna concordancia bíblica, puedes estudiar alguna Biblia devocional, alguna Biblia que traiga, comentarios bíblicos que te puedan ayudar a entender un poquito más lo que el texto quiere decir. Ahora, eso vas a dejarlo a último lugar. No leas el texto y rápido brinques al comentario o al diccionario o a la concordancia. No. Trata tú poco a poco de leer ese texto. Vamos a poner que quieras estudiar el Salmo 23. Ahí lo que el salmista nos está expresando y lo que debemos buscar ver es lo que hace un pastor por sus ovejas. ¿Y quién es nuestro pastor? ¿Qué es lo que hace el Señor como nuestro pastor? Eso es lo que el Salmo 23 nos está enseñando. Ahora, yo voy a acercarme a la palabra y voy a leer ese Salmo 23 una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces si es necesario, porque lo voy a observar bien. Voy a observar y voy a anotar lo que yo pienso que el texto está diciendo, sin añadirle nada. Voy a anotar según lo que yo voy viendo en ese texto. Luego entonces hago mis anotaciones, voy interpretando lo que yo creo que el texto me quiere decir de acuerdo a lo que estoy leyendo. Y luego al final voy a aplicar. Luego de eso yo voy a ir entonces a los comentarios, a los diccionarios y voy a ver si mi conclusión está de acuerdo con lo que los otros escritores, los otros pastores, los otros maestros, ¿verdad?, estudiosos de la palabra dicen. Porque como les dije ahorita, la verdad es una sola. O sea, el Salmo 23 no me va a decir a mí una verdad y a ti te va a decir otra. Ojo, la Biblia tiene una sola interpretación porque es una sola palabra. Ahora, la manera en que el Espíritu Santo va a aplicar esa verdad a mi vida puede ser de muchas maneras. Hay una sola interpretación, muchas aplicaciones. Podemos ver el Salmo 23 y debemos interpretarlo de la misma manera, pero al momento de aplicar esa interpretación, entonces puede aplicarse de muchísimas maneras diferentes. Es bien importante tener eso en cuenta para que cuando nos acerquemos a la palabra del Señor no creamos que es que Dios tiene muchas verdades, no, sino que es que hay muchas aplicaciones, pero una sola verdad. Espero que esta corta, breve explicación de lo que es el método inductivo y lo que no es el método inductivo te ayude, que estas 5 razones te lleven y te motiven a que puedas implementar este estudio de la palabra. Te aseguro que va a ser enriquecedor para ti. Te aseguro que te va a ayudar muchísimo en tu estudio de la palabra del Señor y te va a llevar de veras a querer estudiar la palabra de Dios porque vas a comenzar a entenderla. Aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar algunos diccionarios, algunos comentarios y algunas Biblias que te puedo recomendar para el estudio bíblico. Algunas de las que yo utilizo, algunas de las que mi esposo Jonathan utiliza, que podemos recomendar para los que estén interesados. Si te ha gustado este video, es de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas en las redes, te invito a que me regales una manita arriba y nos vemos en el próximo video.